Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Yo soy Luis Antonio y como siempre es un gusto para mí estar de nueva cuenta aquí en otro video aquí con todos ustedes. Espero que estén pasando un excelente jueves, ya 31 de julio, ya se fue este mes prácticamente. El día de hoy quiero que me acompañen a ver toda esta noticia en relación al acuerdo que logró la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hoy en la conferencia mañanera, que también empezó un poquito más tarde de lo normal, precisamente porque tuvo una llamada con el mandatario de Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum, y pues nos platicó en la conferencia mañanera acerca del acuerdo al que llegaron el día de hoy. Logró llegar al acuerdo con Donald Trump de aplazar los aranceles que iban a entrar en vigor mañana 1 de agosto, estos aranceles del 30% que iba a poner pues a todas las importaciones, un 30% adicional al que ya hay en algunos otros productos, que eso iba a significar pues una afectación directa tanto para Estados Unidos como para México, porque pues iban a encarecer muchos productos que consumimos todos los días, tanto los mexicanos como los estadounidenses. Entonces sí es un tema bastante polémico, todo este tema de los aranceles que ha querido imponer Donald Trump en varias ocasiones aquí en México. Pero bueno, el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum nos va a platicar de todo esto. Quiero que me acompañen a ver todo lo que ella nos dijo en la conferencia mañanera y también algunos otros información que les tengo por ahí preparada. Pero antes, como siempre, primeramente quiero seguirlos invitando a que se suscriban a este canal, que compartan todos estos videos, que dejen su like. Eso ayuda mucho a que este canal pueda seguir creciendo. Y pues me da mucha satisfacción que constantemente también se suscriben aquí o me dejan algún comentario. Estos videos los hago con mucho trabajo y cariño para todos ustedes. Entonces sí les agradezco bastante a todas aquellas personas que apoyan este canal. Entonces pues ya, sin más, vámonos a ver toda esta noticia que les tengo preparada para el día de hoy, que la presidenta Claudia Sheinbaum logró un acuerdo con Donald Trump. Vamos. Y bueno, primeramente quiero mostrarles toda esta noticia que hay en relación a este tema de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que ella nos platicó en la conferencia mañanera acerca de este aplazamiento de los aranceles. Vamos a escucharla. Pues logramos un buen acuerdo. Buenos días a todos, a todas, siéntense por favor. Bueno, me acompañaron en esta llamada con el presidente Trump, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y Roberto Velasco, que es el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue una llamada como de 40 minutos, más o menos. Y pues como ya publicó el presidente Trump y publicamos nosotros, son 90 días, nos mantenemos como estamos y son 90 días para seguir platicando, dialogando, construyendo un acuerdo de más largo plazo. ¿Por qué es importante este acuerdo? Número uno, no aumentan más las tarifas. Si ustedes ven los acuerdos con los otros países, pues en realidad nosotros nos quedamos igual que como estábamos. Segundo, se salvaguarda el TEMEC, eso es muy importante, porque recuerden que el 25% de las tarifas o de los aranceles, así hay que decirlo en español, de los aranceles, son para todo aquello que no está dentro del TEMEC. Entonces, es para lo que está fuera del TEMEC, que es el 25%, y bueno, se mantiene los aranceles para automotriz, aunque como ustedes saben hay un descuento para lo que tiene que ver con las partes fabricadas en Estados Unidos y México y Canadá también. Y pues mantenemos el mismo, o mantiene el mismo arancel para
el acero y el aluminio. Pero es muy importante que se salvaguarda el tratado. Por ahí en algún momento también he estado escuchando, y sobre todo la oposición, que constantemente ellos solamente critican, pero la presidenta celebró todo este acuerdo desde la mañana. Claro que significa, y ahorita les voy a explicar más adelante todo lo que significa esto, pero sí es algo que debemos de celebrar todos los mexicanos, independientemente si la oposición está de acuerdo o no. Ellos nunca están de acuerdo con nada, pero decían que no había nada que celebrar precisamente porque siguen los aranceles al acero y al aluminio, y ahí a otros productos. Pero bueno, al menos el 30% era adicional pues a todos los productos que importa Estados Unidos de aquí de México. Entonces, claro que iba a significar un aumento en el costo de los productos, simplemente para los estadounidenses. Ya era algo que les iba a golpetear ahí en la cartera, en el ciudadano estadounidense de a pie. Allá verían incrementado muy rápido el costo de los productos. Entonces, no solamente a México le iba a afectar, porque claro que aquí todo aumentaría, pero también en Estados Unidos. Entonces, sí hay algo que tenemos que celebrar. Al final de cuentas, esto es parte de la negociación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tercero, pues mantener esta mesa de diálogo, negociación permanente con su equipo. Realmente México sigue siendo hoy, dentro de este nuevo orden mundial, porque es un nuevo orden comercial mundial, tenemos el mejor acuerdo posible, comparado incluso con las demás naciones. Es decir, invertir en México sigue siendo la mejor opción. Entonces tenemos una situación muy buena frente a este nuevo orden internacional a partir de la entrada del presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, la otra es que ha funcionado nuestra estrategia. Si se fijan ahí, la presidenta está contenta, la verdad. Esa sonrisa es de que pues está logrando su cometido. Sí logró pues de alguna forma convencer a Donald Trump para que no impusiera estos aranceles. Hemos visto constantemente desde los aranceles previos de hace varios meses que ha estado intentando imponer Donald Trump, cuando impuso los aranceles recíprocos a varios países. También hubo mucha incertidumbre en ese tiempo. También estuvo pasando varios días, varios meses también de incertidumbre, de tensión. Sí se veía en algún momento la presidenta bastante tensa por este tema, pero ahorita la veo contenta, relajada. Vean esa sonrisa, o sea, a lo que voy, da confianza. La presidenta Claudia Sheinbaum, esperemos, dejaron un plazo de 90 días para llegar a acuerdos. Entonces sí hay la posibilidad de que puedan llegar a otros acuerdos. Más adelante en la conferencia mañanera también habla la presidenta que ella no lo dice, pero da a entender que ya con lo que hablaron el día de hoy, es posible que ya ni siquiera pasando estos 90 días, estos prácticamente 3 meses, en noviembre ya veríamos, pero prácticamente ya no los pondrían los aranceles. Entonces por ahí dio como una indirecta a la presidenta de que ya, no lo dijo directamente, pero dio a entender eso. Entonces pues esperemos que le vaya bien a México. Si le va bien a la presidenta Claudia Sheinbaum, nos va bien a todos los mexicanos, y eso es algo que no han entendido todos los opositores. De cabeza fría, temple y defensa con firmeza de nuestros principios. Entonces, pues esto es lo que podemos decirles. Contestamos sus preguntas y aquí me ayudan mis compañeros de gabinete por si hay alguna duda adicional. Adelante acá. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. Preguntarle en primer lugar si hubo algún ofrecimiento en específico de México para alcanzar este acuerdo, un ofrecimiento al gobierno de Donald Trump en esta llamada.
Por ejemplo, cómo reducir el déficit que le interesa al presidente. De hecho, fueron varios puntos a los que llegaron el acuerdo. Quiero mostrarles esta parte. Esta es una imagen de las que yo también subo normalmente a mis redes sociales. Hago un pequeño resumen de la información que hay que me parece en lo personal a mí importante y ya la subo a mis redes. Ahí también me pueden seguir, los invito. También la subo en la parte en mi canal principal de YouTube, en la parte de publicaciones, ahí también está, pero son los puntos claves de este acuerdo en el que hicieron Donald Trump y la presidenta Sheinbaum acerca de pues, el aplazamiento de estos aranceles por 90 días. Y bueno, uno de los puntos principales es esta tregua de 90 días que deja un lapso de tiempo, toda esta pausa para que puedan seguir negociando. La presidenta siempre ha sido clara en este tema de que ella deja siempre la puerta del diálogo, la puerta pues, para llegar a acuerdos. Entonces, sí deja un espacio suficiente para que todavía puedan seguir negociando y pues se lleguen a ciertos acuerdos que beneficien a ambas naciones. Ese es uno de los principales puntos. También el tema de México elimina las barreras no arancelarias. Este tema no está muy bien definido todavía, lo van a seguir informando más adelante, pero Estados Unidos afirma que México accedió a eliminar muchas barreras comerciales no arancelarias de forma inmediata. Sería más o menos como estar al pendiente o cambiar ciertas normas en temas comerciales. A eso se refiere esta parte de eliminar estas barreras arancelarias para agilizar todos estos procesos. Y bueno, Trump mantiene, eso sí es el tema que sigue, el tema del fentanilo, el tema de los automóviles que siguen con el 25% de aranceles y pues el acero y el aluminio que eso siguen con el 50%. Ya veremos, como les digo, en estos 90 días, pues a qué acuerdos pueden llegar todavía. Hay un cierto tiempo para una pausa, para poder llegar a otros acuerdos que me parece muy bien todo eso. Y bueno, el déficit comercial como argumento central siempre lo ha dicho, es uno de los puntos que yo me he fijado que Donald Trump siempre dice el motivo por el cual va a imponer todos estos aranceles, que nunca se le ha dado un trato justo por parte de los otros países, siempre han querido abusar. Ahora se quiere hacer el indefenso de Estados Unidos, que siempre son los que salen perdiendo a diferencia de otros países. Todo este es en tema comercial. Y bueno, ahí habla de que siempre han tenido un déficit comercial de 171.500 millones con México en el 2024. Bueno, este es el déficit que tiene en relación a México, pero esto lo ha puesto de excusa en la mayoría de los países. Por eso el hecho de que va a aumentar estos aranceles. Vamos a escuchar lo que comenta también acerca de estos puntos la presidenta. De los Estados Unidos, al presidente Trump, inversiones importantes de empresas estadounidenses en México, pero se quedaron sobre la mesa. Es decir, el acuerdo que tenemos no implicó ninguna acción adicional por parte de México, sino sencillamente nos quedamos como estamos y seguimos platicando. Presidenta, ¿qué es lo que buscará México en este acuerdo comercial que se va a trabajar en los próximos 90 días? ¿En qué pondrá énfasis su gobierno? Pues lo más importante es que México siga teniendo una situación del mayor beneficio posible frente al mundo entero. Eso es lo que estamos buscando, que frente a esta situación internacional, pues México siga teniendo el tratado, que sigamos teniendo una buena relación comercial con los Estados Unidos como socios comerciales. Entonces yo creo que en este sentido pues es un muy buen acuerdo mantenernos como estamos y seguir trabajando. ¿Cuál considera? Y a mí en lo personal me parece que sí, va a llegar a un buen acuerdo que beneficie a todos los mexicanos. La presidenta Claudia Sheinbaum siempre la he visto pues que tiene una capacidad la presidenta para negociar
Y bueno, también quiero mostrarles este tema. Esta es información directa de la Casa Blanca. Esta es la página. Ustedes también se pueden meter a la página de la Casa Blanca, la White House. Pueden googlear y ahí se pueden meter. Es totalmente público. Esta es la información que da la Casa Blanca acerca de estos aranceles. Yo traduje la página. Aquí está en español, pero ahí nos comentan sobre la modificación adicional de los tipos arancelarios recíprocos. Y aquí puso, la información está de hoy, julio 31 del año 2025. Y bueno, ahí explican todo, está toda la información del motivo de los aranceles y a qué países los van a estar imponiendo. Pero sí viene más abajo, ustedes se pueden meter y ver. Aquí esto es lo que me llamó a mí la atención sobre los aranceles de todos los países que ahora pues les cambiaron estos aranceles adicionales. Y sí hay bastantes, aquí vemos, pero hay muchos países de los que les puso arriba del 30% de aranceles. Hay algunos del 35%, hasta el del 40, 41. Déjenme ver si hay uno del 40. Sí, miren, aquí está, por ejemplo, Laos. Laos le puso el 40% de aranceles. Myanmar, 40%. Y fíjense, Myanmar hace un par de días, un par de meses, no recuerdo cuánto tiempo, pero no tiene mucho que acabo de hacer un video. Ahí en Myanmar hubo un terremoto, una inundación, un terremoto bastante terrible. Se destruyeron muchas casas, los afectó bastante. Y a pesar de todo eso, pues Donald Trump de todos modos les está poniendo el arancel. Es pues para que vean que no, Donald Trump no se tienta el corazón, sí. Bastantes, miren, Serbia 35, vamos a ver quién tiene el 35. Desde acá arriba no hay, pero a ver, Irak tiene el 35% de aranceles. Tiene Serbia el 35%. Son bastantes que les puso 41% de arancel, fíjense, Siria. Sudáfrica el 30%. ¿Quién más? 40% Laos, ya lo dije. Libia el 30%. Y pues son bastantes. Japón tiene el 15% de arancel. Japón, ¿quién más? Nigeria, Sudáfrica. Países latinos, a ver a quién veo. Miren, aquí está Corea del Sur, 15%, Taiwán, Tailandia, Túnez, Vietnam. No, fíjense que no veo de América Latina. Nicaragua, 18%. Se puso Nicaragua, Laos, Jordania, Irak. Bueno, pues Ecuador, ahí está el 15%. Ecuador. Costa Rica el 15%. No se salvaron. Brasil el 10%. Bastante. O sea, adicional. Esto es adicional a los que ya les ha estado imponiendo Donald Trump. No se tienta el corazón. Por eso les comento. Pero bueno, también quiero mostrarles otra información. Salió, esta es la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Ella comenta que confirma toda esta información también que han estado manejando y golpeteando los opositores, de que van a seguir los aranceles. México va a seguir pagando los aranceles del acero y del aluminio. Y pues aquí habla también de esta capacidad que ha tenido el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum al negociar. Vamos a escuchar lo que comenta Caroline Leavitt. In cooperation between Mexico's President Claudia Sheinbaum and our administration on clamping down on drug trafficking and human trafficking at the southern border. We appreciate those efforts and will continue to work in good faith and to continue to have these trade. Y bueno, pues ahí dice la secretaria de prensa de la Casa Blanca que México seguirá pagando estos aranceles del acero y del aluminio del 50%. Que también lo han estado utilizando, como les digo, los opositores para seguir golpeteando. Eso nomás andan buscando un piecito al gato para seguir golpeteando. Pero en lo personal, a mí me parece muy bien todos estos acuerdos
prácticamente el espacio que está dejando la presidenta, yo siento que sí es un motivo que podemos todos celebrar. Deja mucho espacio, todos estos aranceles que los hayan aplazado, la verdad que deja espacio para que sigan negociando de aquí hasta noviembre. Eh, Siento que es un buen trato y tenemos que celebrar todos los mexicanos todas estas negociaciones, al menos aquí en un corto plazo, no se van a incrementar el costo de los productos. Eso es lo que yo les comentaba. Sobre todo también queda claro el trato preferencial que está dándole Donald Trump a México. Se ve el trato preferencial, al menos en temas comerciales. Ya en otros temas, pues no, ahí siempre anda golpeteando. Pero les digo esto precisamente porque a Canadá también, hoy jueves, también tuvieron negociaciones y aún así les aumentó en los aranceles del 25 al 30%. O sea, ahí con Canadá no sirvieron de nada las negociaciones que tuvieron, fracasaron rotundamente y hoy lo acaba de informar toda la Casa Blanca, donde les reprochó a los canadienses que ellos por su parte no están haciendo nada para detener el tráfico también de fentanilo de Canadá a Estados Unidos, no están haciendo nada. Por eso les puso este aumento adicional del 25 al 35%. En comparación que a México, pues no los aplicó. Y luego también siento otro motivo de que debemos de celebrarlo, pues es de que aparte Donald Trump también hoy anunció una nueva batería de aranceles para gran parte del mundo, hoy jueves. Pues Donald Trump va a seguir con toda esta guerra comercial. Como les dije, pues él siempre dice que ha recibido un trato injusto por parte de los demás países, por eso va a seguir aplicando todos estos aranceles a las importaciones hasta del 50%. Pero bueno, ya por eso les digo que a mí en lo personal yo siento que sí hay un trato preferencial y sí tiene que ver mucho con la capacidad de negociación que tiene México con Estados Unidos, o en este caso la presidenta con Donald Trump. Sí tiene que es algo que debemos de reconocer, la verdad, todos los mexicanos, porque no es nada fácil negociar con Donald Trump. Ahí lo vemos con todos los demás países, cómo le sigue imponiendo los aranceles a muchos mandatarios. En algunas ocasiones los ha dejado en ridículo. Entonces sí siento que es algo que tenemos pues que celebrar. La verdad que no nos esté yendo mal o pésimo. Y claro, pues también la oposición se quedó con las ganas de que a México le fuera mal. Se quedaron echando espuma por la boca como siempre. Nunca le sale nada bien. Yo siento que estaban como las manitas así. No sé si han visto las moscas que están así como tallándose las manitas así. Saboreándose de que ya le fuera mal a México. Pues no le fue mal. Nunca le sale nada bien a eso. Nomás andan queriendo que nos vaya mal. Y pues se quedaron con las ganas, la verdad. Ahí, eso siguen golpeteando con el tema de Adán Augusto. Ahora salió Alito ahí que va a demandar a todo, a medio mundo, que va a ir hasta Estados Unidos a demandar. Estaría bien, yo siento que vaya a demandar allá en una corte de Estados Unidos. En una de esas, allá ya tienen una orden de aprehensión en Estados Unidos para él y allá se queda. Esperemos que sí. Pero bueno, es lo que les comento, que no es nada fácil tratar con Donald Trump. Él sigue castigando ahorita a decenas de países, les sigue imponiendo estos aranceles que ahorita les mostré, sigue aplicando los aranceles y sí debemos de celebrar porque todo esto nos deja un lapso a todos los mexicanos. Este lapso de 90 días nos da a todos tranquilidad, nos da una estabilidad y una oportunidad también para que México pueda llegar a acuerdos que beneficien a México y también a Estados Unidos, a ambos países, y eso es muy bueno. Es algo por lo que yo siento que debemos de celebrar como un triunfo esta negociación. Habla también de la capacidad de la presidenta para abogar también por el beneficio de los mexicanos. La presidenta no demuestra, pues nos está demostrando la verdad que
que tiene una capacidad para negociar, demuestra firmeza a través pues de ese trato de negociación, una cabeza fría, como ella siempre dice, que siempre hay que tener cabeza fría ante cualquier problema que se presente y pensar adecuadamente. Entonces, y sobre todo también con los ataques constantes de Donald Trump, pues también demuestra una gran inteligencia en la presidenta en todo esto y sobre todo pues el liderazgo, la verdad, respaldado por millones de mexicanos. Entonces sí siento que es para celebrar y bueno, pues ya me dirán ustedes qué opinan de todo esto. Déjenme sus comentarios, dejen su like, compartan los videos y chequen mis demás videos. Nos vemos en el siguiente. Que tengan una bonita noche.